La palabra del Señor dice así: bendice alma mía en Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Iniciaremos con el culto de hoy de la red emergente. Que el Señor les bendiga en esta hora de la tarde. Estamos transmitiendo hoy en vivo y vamos a iniciar con una oración. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, oh Dios Santo, por esta oportunidad que tú nos das de estar en este lugar y de poder alabar y glorificar tu nombre, mi Señor. Te agradecemos por todas tus bendiciones, porque tú nos has dado la vida, tú nos has dado un día más para poder respirar y para poder alabar tu nombre. Te glorificamos en esa hora y que este culto sea de tu agrado, sea para glorificarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos las gracias al Señor por este culto juvenil, que les invito a todos los que están ahí en sus casas, que vean este culto para alabar al Señor, nuestro Señor. En esta hora daremos la lectura de la palabra en Daniel 12. Dice su palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta este tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno hasta al lado del río y el otro al lado del otro río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que está sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró porque el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Que esta palabra haya sido de mucha bendición y sea para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos de que estamos en tiempos difíciles y necesitamos buscar de la presencia del Señor, necesitamos prepararnos porque la venida del Señor está a las puertas. Que el Señor les bendiga, y en esta hora voy a invitar a nuestro hermano Sebastián, que va a dirigir las alabanzas. Este es el momento de glorificar al Señor, y yo quiero invitarte en esta tarde, ahí donde te encuentras, desde tu casa, si estás en la sala de tu casa, si estás en la cocina, yo no sé, tal vez estás en tu dispositivo, en tu celular. Este es un buen momento para adorar al Señor, para glorificar su nombre. Hoy es día de alabar al Señor, de glorificarle, y en esta tarde yo voy a invitarte a que donde estás, glorifiques conmigo al Señor. Canta conmigo. ¿Quién rompe el poder del pecado?
Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Vamos. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos, gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Hoy, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Ahí donde estás, levanta y declara conmigo: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Por Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh. Digno es el Cordero, digno es aquel que ha dado su vida en la cruz del Calvario, ese Cordero que fue inmolado. A ese Cristo damos alabanza en espíritu y en verdad. Y en esta tarde decimos: Señor, yo te adoro, yo te alabo en espíritu y en verdad. Si te sabes este canto, cántalo conmigo. Este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos casaremos. Es tiempo de adorar con pasión, es tiempo de tu presencia fluir, es tiempo de adorar con pasión, es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Vamos. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión.
Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Una vez más. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Levanta tu voz. Te exaltamos, Señor, en espíritu y en verdad. Esta generación que te alaba con todo su corazón, declara conmigo. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te adoramos, Jesús, te damos alabanza en espíritu y en verdad al único Dios que merece toda la gloria. A Él rendimos nuestra adoración, no una adoración fingida, sino una adoración genuina que viene del corazón. Señor, te glorificamos en este día. Canta conmigo en esta tarde. Traigo mi alabanza, es más que palabras. Esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto. Solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Te alabamos, Jesús. Canta conmigo. Mi atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente. Toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre. Mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar
damos, Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria al único que ha dado su amor por nosotros. Yo te buscaba y tu amor me encontró. Siempre estuviste junto a mí, tú me guiaste hasta tu corazón. Y ahora pertenezco a ti. Mis ojos abriste, tu vida me diste, me sostendrás. Tu amor no fallará. Sé que estás aquí, llenas con tu amor todo lugar. Y yo creo en ti, Dios, me aferro a ti. No te soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti, no cambiarás. Tu amor no fallará. No me fallas. Gózate. No me fallas. No me fallas. Sé que estás cerca, me escuchas al orar. Por siempre de mi lado estás, pintas los cielos de gloria y majestad. Por siempre yo te seguiré. Mis ojos abriste, tu vida me diste, me sostendrás. Tu amor no fallará. Sé que estás aquí, llenas con tu amor todo lugar. Y yo creo en ti, Dios, me aferro a ti. No te soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti, no cambiarás. Tu amor no fallará. No me fallas. No me fallas. No me fallas. Gracias, Jesús. No te soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti, no cambiarás. Tu amor no fallará. No me fallas, no. Gracias, Jesús, por ese amor infalible, por ese amor derramado en la cruz. A ese Señor damos toda nuestra alabanza, porque creemos que en medio de esta tribulación, en medio de esta crisis, el Señor está en nuestras vidas. Y si tú lo crees ahí en tu hogar, con tu familia, levanta tus manos y declara la libertad que el Señor ha hecho con nosotros a pesar de todas las cosas malas. Declara: soy libre en el nombre de Jesús. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy.
Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy, Señor. Declara conmigo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, ya no hay condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Decláralo conmigo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Somos libres por medio de aquel que ha dado su vida en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio, por esa libertad que el día de hoy nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Continúa adorando al Señor ahí con tu familia, en tu hogar. Yo voy a invitarte a que continúes conectado en esta transmisión y síguete gozando. Es momento ahora de algo muy importante. Así que vamos a seguir adorando al Señor y gracias a todos los que están adorando con nosotros en casita. Dios les bendiga. Nos hemos gozado delante de la presencia del Señor, como dice en la alabanza, libre soy, libres somos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora vamos a dejar el lugar con nuestro pastor Antonio Sánchez Carabeo. Pero antes de dar el lugar con nuestro pastor, la palabra del Señor dice así: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos en mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré el alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. El Señor es misericordioso, y así dejaré el lugar con nuestro pastor, que nos va a traer una palabra de bendición para todos los que estamos viendo aquí en transmisión en vivo. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, mis amados hermanos, todos aquellos que nos ven desde la comodidad de su casita. Hoy sábado, en este servicio de la red emergente, damos gracias al Señor y pues saludamos a todos aquellos que se están conectando y que nos van a ver en esta transmisión de este programa. Es una bendición verles de nuevo, hermanos.
saludarles, enviarles un abrazo desde aquí, desde la cabina de transmisión de este programa. Esperamos que la gracia del Señor les acompañe, les asista y cada familia esté ahí, ¿verdad? Escuchando, atento a la palabra de nuestro Dios. Y a todos los chicos y las chicas que se están conectando, que están viendo este video, Dios les bendiga también. Les saludamos en el nombre del Señor. Bien, para entrar en la palabra del Señor en esta tarde, quiero invitarles para que leamos juntos la palabra de Dios, usted allá desde casita, su servidor aquí en esta cabina de transmisión. Dice la palabra del Señor en el libro de Jueces, en el capítulo 2, versos 7 al 10. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esta es la palabra del Señor en la cual vamos a sustentar la meditación, el sermón de este día, este sábado. Quiero invitarlos a que inclinen su rostro y oremos al Señor. Amado Dios y Padre que moras en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta tarde, Señor, y pedimos tu dirección. Pedimos que tu Espíritu Santo nos asista y pueda compartir y pueda llevar esta palabra al corazón, Señor, de cada uno de mis hermanos, las familias, Señor, a los hogares y a los jóvenes, a los chicos que están conectándose en el nombre de Jesús. Y a todos aquellos hermanos que nos están viendo, Señor, en las redes, en Facebook, en YouTube, Señor, bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema que quiero abordar en esta tarde es el siguiente: el peligro de una generación sin fundamentos en su fe. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra generación como una sucesión o serie de descendientes en línea recta, o un grupo de personas que nacieron en los años o décadas cercanas y que por la influencia de sus antecesores, ya sean educativas, sociales, culturales, incluso religiosas, estos pueden comportarse de una manera similar. La palabra bíblica para generación significa o se refiere a un grupo de personas o descendientes que nacieron aproximadamente en un mismo tiempo. Pero hace también referencia a aquella gente que posee una forma similar de ser, generalmente heredada por sus antecesores. Como podemos ver, estimados hermanos, la palabra generación siempre se refiere a personas, descendientes, familias, pueblos, nación, etc. La Biblia habla de generaciones buenas y generaciones malas. Por ejemplo, en el Salmo 14:5, la Biblia nos habla de la generación de los justos. Y que esta generación, dice la Biblia, que será contada delante de Jehová. Y también la Biblia nos habla de la generación de los rectos en el Salmo 112, en su versículo 2. Pero también podemos encontrar en la palabra del Señor
aquellas generaciones malas como la generación perversa y torcida a la que se refiere el escritor bíblico en el libro de Deuteronomio capítulo 32 versículos 5 y 6. Incluso la generación a la que se refirió Jesús en los días de su ministerio en San Mateo capítulo 17 versículo 17. Una generación torcida, una generación perversa e incrédula, dice la palabra del Señor. Desde que Moisés salió de Egipto hasta después de la muerte de Josué, se pueden visualizar 3 generaciones. La primera generación es aquella generación que salió de Egipto con Moisés. Algunos le han llamado la generación mediocre, porque fue una generación desobediente, incrédula y desconfiada de Dios. De hecho, fue una generación que dice la Biblia que quedó postrada en el desierto porque no agradaron a Dios, según el apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 10, verso 5. La siguiente generación es la generación de Josué y los ancianos. Esta se conoce como una generación de conquista, una generación que se caracterizó por la fe, por creerle a Dios, que peleó batallas, que venció gigantes, que conquistó la tierra que Dios les había prometido. Incluso una generación que hizo un pacto en el capítulo 24 del libro de Josué, hizo un pacto de fidelidad y de obediencia a Dios. Esta generación fue singular, esta generación fue una generación que realmente proyectó al pueblo de Israel. Pero luego viene la tercera generación. Esta generación se levantó pocos días después de la muerte de Josué. Fue una generación apóstata, idólatra, que se apartó de Dios y se inclinó al pecado. A la luz de este pasaje que tenemos en cuestión, capítulo 2 del libro de Jueces, podemos ver que hay un peligro latente por las generaciones futuras. Si nosotros como iglesia, como padres y como líderes, seguimos fallando en poner los fundamentos sólidos para que la fe de nuestra siguiente generación pueda prevalecer y estar firme ante los desafíos del mundo. Así es que, iglesia, padres de familia, tenemos un reto enorme. Tenemos un desafío y ese desafío es poner los fundamentos sólidos que necesitan nuestras siguientes generaciones para que puedan desarrollarse en este mundo, para que puedan enfrentar los retos de este mundo. El salmista hace una pregunta muy interesante que conviene que nosotros la analicemos, y la pregunta es: si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué será del justo? ¿Qué será de el hombre que teme a Dios? Ahora, yo quiero que analicemos, que pensemos por lo menos en 2 preguntas o 3 preguntas respecto a este tema. ¿Cuáles fueron las razones por las que esta tercera generación no conoció a Dios? La segunda pregunta es: ¿dónde estuvo la falla para que esta generación, después de la muerte de Josué, cayera tan bajo, viniera a estar involucrada en el pecado de la idolatría y pudiera dar las espaldas a Dios? ¿Qué pasó con los padres? ¿Qué pasó con los ancianos respecto a lo que Dios había establecido para asegurar la continuidad y el conocimiento y el temor de Dios a las siguientes generaciones? Dios había hablado en su palabra que el pueblo o los padres eran responsables de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 7. Pero ellos se habían descuidado, se habían preocupado por conquistar la tierra, se habían preocupado por vencer a sus enemigos, se habían preocupado por posesionarse en la tierra que Dios les había prometido, pero ellos se olvidaron, se despreocuparon
de poner fundamentos sólidos a la fe de su familia, a la fe de sus hijos. Así es que, hermanos, hay una gran urgencia de enseñar la palabra de Dios a nuestras siguientes generaciones. Hay una tremenda necesidad, hay una urgencia hoy más que nunca de enseñar la palabra de Dios a nuestras siguientes generaciones. Déjenme darle algunas razones por las que una generación se puede apartar de Dios. Y la primera razón es cuando no se conoce plenamente a Dios. Dice el versículo 10, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Parece que la falta de conocimiento en Dios era uno de los factores predominantes en las faltas y errores y pecados del pueblo de Israel. De hecho, el profeta dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero ¿qué significa realmente conocer a Dios? No nos estamos refiriendo precisamente a un conocimiento intelectual de algo o de alguien. Hay una palabra que es la palabra yadá, la palabra hebrea para conocer, y esta palabra se refiere a una relación de vínculo, de comunión, de familiaridad, incluso de intimidad. Y esto es a lo que realmente se refería la palabra del Señor cuando dice que ellos no conocían a Jehová. En el Nuevo Testamento esta palabra, la palabra ginosco, indica una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Un vínculo, una familiaridad entre la persona y el objeto que conoce. En este caso, Dios, ¿verdad? Dios. Entonces, conocer a Dios es desarrollar una relación personal con Él. Conocer a Dios es tener una comunión personal con Él. Y esto obviamente tiene una diferencia entre saber de Dios y conocer a Dios. Hay muchas personas que saben de Dios, pero no conocen a Dios. Saber es estar informado, es saber de la existencia de algo, pero conocer tiene que ver con un vínculo, con una relación. Esta generación posterior a la muerte de Josué no conocía a Jehová, dice la Biblia. Lo mismo que ocurrió con los hijos de Elí. Dice la Biblia que ellos pecaron porque no conocían a Dios. Hay una palabra que me llama la atención y son las palabras del patriarca Job. En el capítulo 42, versículo 5, la Biblia de lenguaje actual lee de la siguiente manera y dice, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte plenamente. Este es un texto que comúnmente nosotros lo hemos leído, lo hemos meditado y a lo mejor hasta lo hemos predicado. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y esto es precisamente a lo que se refiere Job. Antes sabía de ti conforme a lo que me habían contado de ti, pero ahora que te he visto, ahora que me he relacionado contigo, entonces he llegado a conocerte plenamente. Queridos hermanos, querida iglesia, queridos padres que me escuchan en esta tarde, los hijos que no desarrollan una relación personal con Dios, tarde o temprano, se van a apartar de Dios. Eso téngalo por entendido. El conocimiento pleno de Dios se obtiene a través de una experiencia personal, a través de una experiencia vivencial con Dios. El conocimiento de Dios, esta relación con Dios no se transfiere, no se hereda. Y como yo he dicho, acuñando una palabra que por ahí leí unos años atrás, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. O sea, Dios quiere tener una relación directa con nosotros. La generación de Josué falló en poner los fundamentos de la fe constituidos en el Shamá de Dios, en el Shamá de Deuteronomio capítulo 6. ¿Y qué estaba constituido en este Shamá? Tres cosas muy importantes. Primero, la unicidad de Dios. Dios es uno. Oye
oh Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. La segunda cosa es el amor de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y la tercera es el cuidado, el resguardo de la palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, al acostarte y cuando andes por el camino. O sea, habla de una insistencia en enseñar la palabra de Dios en nuestros hogares. Creo que hoy tenemos la oportunidad, nunca, o a lo mejor sí la habíamos tenido, pero nos habíamos preocupado en otras cosas, pero hoy tenemos la oportunidad, hoy que estamos en casa, hoy que estamos con la familia, hoy que podemos estar rodeados de nuestros hijos, podemos compartir la palabra de Dios. Y ese es mi llamado también, invitarte, padre de familia, para que tomes un día, por no decir tomes 2 o 3 o quizás toda la semana si pudieras, tomes un día para que pienses en la palabra, para que transmitas la palabra de Dios, para que insistas en la enseñanza de la palabra de Dios a tus hijos. En la cultura islámica, cuando un bebé nace, su padre lo toma en los brazos y las primeras palabras que su padre pronuncia a ese hijo es: Alá es Dios. Y esto lo hace la segunda semana, al mes, al año, a los 5 años, a los 10 años, aun cuando el hijo ya es un muchacho grande. Estas palabras siguen resonando en la mente de aquel hijo. ¿Qué hijo se pudiera apartar del camino del Señor cuando tiene impregnada la palabra de Dios que sus padres se han preocupado en enseñarla? Nosotros tenemos al verdadero Dios, a Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Esta es una verdad que nadie puede refutar. Entonces, ¿por qué no enseñamos la palabra de Dios? Recuerde esta verdad, mi hermano. La fidelidad de una generación no garantiza la fidelidad de la segunda generación. Es decir, usted como padre, como familia ha sido una familia fiel a Dios, pues eso no garantiza que su siguiente generación lo va a hacer, a menos que estén cimentados, fundados en su propia fe. Gloria al Señor. La segunda razón por la que una generación se puede apartar de Dios es cuando se desconoce la obra que Dios ha hecho en sus vidas o en el pueblo. Dice el verso 10, y no conocían la obra que Jehová había hecho en ellos. Ciertamente, muchas de las cosas que Dios había hecho en el pueblo de Israel, ellos no las habían visto, ellos no las habían vivido. Pero el problema es que quienes las habían vivido de primera mano, quienes las habían tenido como una vivencia personal, no las habían compartido, no las habían contado a sus hijos, a su generación. Ellos no habían compartido con sus hijos, no habían enseñado a sus hijos cómo Dios los había sacado, los había cruzado en el desierto, había abierto el mar Rojo y había destruido a Faraón en medio del mar. Ellos tal vez no les habían contado a sus hijos cómo Dios había provisto el maná en el desierto, cómo Dios les había dado a beber agua de la roca, cómo Dios los había guiado por el desierto, de día en una columna de nube y de noche en una llama de fuego. La generación de Josué pudiera representar la iglesia de hoy, que se esfuerza por obedecer, por ser fiel, por servir, por conquistar. Y esto es lo que estamos haciendo, hermanos amados, en este tiempo. Aquellos que nos estamos esforzando por servir al Señor, por hacer una obra en el Señor. Pero, ¿qué estamos haciendo por nuestras siguientes generaciones? Esa es la pregunta y te la dejo ahí para que tú la analices. La tercera razón por qué una generación se puede apartar de Dios es cuando se mezcla la fe con el mundo. Definitivamente el creyente, el cristiano, la Biblia dice que ha sido llamado para ser santo, ha sido llamado para salir del mundo, ha sido llamado para salir del pecado y por ende debe separarse del pecado.
Somos llamados a no mezclar nuestra vida en el sistema de este mundo, en la participación de este mundo. Dice la Biblia en Jueces capítulo 2, verso 2, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Dios les había dado instrucciones al pueblo de Israel que habían entrado a la tierra prometida, que ellos tenían que cortar definitivamente con el pecado de las naciones, sobre todo con la idolatría, con el pecado de la idolatría. Pero la Biblia dice que ellos se mezclaron, cayeron, ¿verdad?, en este pecado. La tierra donde ellos se asentaron los sedujo, los ganó, los atrajo, y como no tenían un fundamento sólido en su fe, pues entonces fueron presa del paganismo y del pecado. La Biblia dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. Un corazón vacío de Dios, querido joven, querida señorita, querido padre de familia, un corazón vacío de Dios, el mundo se va a encargar de llenarlo. El mundo se va a encargar de poner en él lo que el mundo tiene. Por eso es que el corazón del chico, de la chica, debe estar lleno de Dios, debe estar lleno de la palabra de Dios, para que no encuentre un motivo para realmente buscar en otro lado lo que su corazón necesita. Y la razón número 4 es cuando no se escucha el consejo de los padres o líderes espirituales. Dice el versículo 17 del capítulo 2: pero tampoco ellos oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, los cuales adoraron y se apartaron del camino de sus padres. Esta actitud de desobediencia, esta actitud de no escuchar, esta actitud de rebelarse contra el consejo de los padres, contra el consejo de nuestros líderes, esto es característico el día de hoy. Esto es característico de la generación que hoy nosotros estamos viendo. Dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 4. También debes saber esto, dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tendrán una apariencia probablemente de ser personas íntegras, honestas, muy buenas, pero en realidad será todo lo contrario. Muchos padres se han esforzado, y quiero felicitar a aquellos padres, aquellas familias que se han esforzado por enseñar el buen camino a sus hijos, por darles a sus hijos un buen testimonio, un ejemplo de vida, de conducta, de fe. Pero quiero decir que hay muchos hijos que no han valorado ese ejemplo de vida, que no han valorado esos principios y no han guardado ese testimonio en sus corazones. Sin embargo, joven, quiero dirigirme a ti con 2 versículos de la palabra de Dios para que tú analices tu conducta, tu manera de ser. Y es este que dice la palabra del Señor: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Qué tremendo, qué hermoso, porque cuando un padre toma el tiempo para instruir, para corregir, para enseñar a sus hijos, es
el mejor regalo, el mejor tesoro que puede estarle ofreciendo a sus hijos. Y el cuarto mandamiento de la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Querido joven, tú quieres ser un chico, una chica, con una vida muy larga por delante, con una vida de éxito, con una vida de prosperidad. Entonces, aquí tienes el secreto: honra a tus padres, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y quiero terminar este sermón recordándole 3 lecciones importantes que podemos aprender y podemos sacar para nuestra vida y para nuestra familia. Número 1, cuando el temor de Dios es preservado en una familia o en la iglesia, la fidelidad y la lealtad a Dios va a ser el adorno de la siguiente generación. Cuando una familia es temerosa de Dios, es fiel a Dios y conoce a Dios, su generación que viene también podrá transmitir, podrá hacerlo, porque ha sido el ejemplo de sus padres. Si como padres descuidamos el poner los fundamentos de la fe a nuestros hijos, no solo estamos provocando un estancamiento espiritual en la vida de ellos, sino también estamos contribuyendo a su propia destrucción. Y tercero, queridos padres, queridos hermanos, es nuestra responsabilidad como padres ayudar a nuestros hijos a que se establezcan en su propia fe. Es nuestra responsabilidad ayudar a nuestros hijos y verlos crecer en su fe, verlos pararse sobre sus propias convicciones, que no dependan de lo que papá y mamá fueron, que ellos puedan pararse firmemente. Esa es la generación que Dios está esperando. Esa es la generación que va a transformar al mundo. Esa es la generación que va a cambiar al mundo y que va a enfrentar los desafíos de este mundo. Esa generación que se pueda parar sobre su propia fe y pelear las batallas en el nombre del Señor Jesucristo. Querido hermano, yo deseo que tomes en serio este consejo de la palabra del Señor. Y quiero orar por las familias que están en casa. Quiero orar por los padres, por los chicos que están en casa. Probablemente están ahí con papá y mamá. Probablemente están ahí en la reunión familiar. Yo quiero pedirte que tomes la mano de tu hijo, que pongas tu mano sobre el hombro de tu hijo y le digas: hijo, yo quiero que tú seas una generación poderosa. Quiero que seas una generación conquistadora. Quiero que seas una generación que no se venga abajo ante los embates de este mundo, sino que puedas estar firme todo el tiempo. Que puedas ser como Timoteo, que puedas ser como José, que puedas ser como David. Gloria al nombre del Señor. Por favor, quiero orar por ti. Toma por favor a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, si estás ahí cerca de él o de ella, y vamos a orar en el nombre del Señor. Aleluya. Dios tiene una promesa para ti. Padre que moras en los cielos, en esta tarde, Señor, estoy llegando, Señor, hasta esa reunión familiar. Estoy llegando, Señor, hasta los hogares, hasta las familias, hasta donde está ese padre y esa madre junto con sus hijos, Señor, escuchando esta palabra. Y te pido, Señor Jesús, que tú levantes en ellos una generación poderosa. Señor, que tú levantes en ellos una generación que te conozca, una generación que se pueda relacionar y pueda tener comunión contigo, Señor. Ya, Señor, basta de ser una generación mediocre, una generación a media, una generación que solamente vive, Señor, de la fe de nuestros padres y, Señor, de los principios
solamente de ellos. Ya, Señor, es necesario que cada uno de estos chicos se pueda fundamentar, se pueda parar sobre su propio fundamento, Señor amado. En el nombre de Jesús oro por ellos y te pido, Señor, que tú los levantes y que sea una generación poderosa. La iglesia de Dios, la primera iglesia en Juchitán, necesita una generación que se levante, una generación que levante la bandera, el estandarte, aleluya, y que pueda a la postre, Señor, oh Dios mío, conquistar a este mundo. Muchos de nosotros, Señor, muchos de los adultos probablemente ya no estaremos cuando ellos, Señor, van a enfrentar cosas más difíciles que las que ahora estamos viviendo, pero que ellos sean capaces de pararse, Señor, de levantarse en el nombre de Jesús y levantar su frente en alto. Te doy la gloria, Padre, bendigo tu nombre, te exalto, Jesucristo, amén y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga, mi hermano. Dios bendiga a todos los hermanos que se conectaron. Es un placer saludarles y haber compartido la palabra del Señor con ustedes. Amén. El Señor ha sido Dios todopoderoso, ha sido misericordioso y le damos las gracias al Señor por esta palabra que ha sido de mucha bendición, que ha tocado nuestros corazones y creemos en el Señor que también ha tocado la suya. Amén. El Señor les bendiga, todos los que nos están viendo en esta hora, en esta transmisión. Que el Señor les bendiga, sea de mucha bendición, que Dios haya tocado sus corazones y sigamos buscando la presencia del Señor. Busquémoslas y estemos preparados para su venida. Que el Señor les bendiga y en esta hora vamos a dar la última oración que será para terminar este culto del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, oh Dios Santo, porque tú has sido misericordioso. Y en esta hora tu palabra ha tocado nuestros corazones y nos ha llenado de gozo. Te alabamos, mi Señor, porque también tú has ministrado en medio de la alabanza, oh Dios Santo. Te glorificamos por esta hora de la tarde, por este culto juvenil, mi Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a buscar cada día más de tu presencia. Ayúdanos a prepararnos para tu venida, oh mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga en esta hora de la tarde.